muchas personas al no ver a Julián Guita la candidatura, pues soltaban la candidatura o bien cogían la del PSOE o cogían otra papeleta cualquiera. Y esto ha sido posiblemente por algún error de explicación nuestra. Teníamos que haber intentado, haberle dicho a los ciudadanos, en este barrio, incluso a nivel de Sevilla, que Julián Guita no se podía presentar por todas las provincias de Andalucía. Pero muchas personas no entendían esto. Entendían que cuando presentábamos un candidato a la presidencia de Andalucía, es que lo presentábamos como candidato y había que votarlo como candidato a presidente. Y eso no es así en este país. No se votan a los presidentes, se votan a las candidaturas o a los candidatos y luego después el Parlamento es quien elige al presidente. Por eso es que todos los candidatos no pueden ir en las distintas provincias donde hay elecciones. Y eso ha dado como consecuencia de que muchas personas no votaron a la candidatura de Izquierda Unida. Como consecuencia también Izquierda Unida podría haber sacado 30, 40, 50 diputados andaluces, sin embargo solamente se ha quedado en 19 o 20 diputados. Esa confusión se podía haber subsanado en cierta forma por culpa nuestra, tanto en este barrio como en otros barrios y en otras ciudades, habiendo explicado bien a los ciudadanos esta cuestión, y esto hubiera llevado a la razón de que las personas hubieran votado a la candidatura de Izquierda Unida y en consecuencia estaban votando a la candidatura también de Julián Guita a la presidencia. Yo os dejo a ustedes con él, no los canso más. Y tú ya lo hablas. Bien. Bien. Esto me parece que quiere ser una asamblea de partido abierta a todo el mundo, pero quizás para inaugurar nuevos métodos de trabajo. Es la razón por la que yo he venido. Antes, por lo menos en la clandestinidad, la dirección informaba a la agrupación de entonces célula de los debates políticos que había, suscitaba debate, recogía el estado de opinión, hacía síntesis y en el partido se discutía de política de abajo arriba y de arriba abajo. Eso es lo que esta tarde vamos a hacer aquí. No se trata de un meeting ni de una conferencia mía, sino como dirigente del partido voy a informar de las elecciones, para lo cual yo os voy a dejar después este material, este estudio que es de la dirección del partido sobre las elecciones, que es mucho mejor que mis palabras, es muy claro, para vuestro uso, no tiene que ser un material reservado a la dirección, no sé por qué, y a comentaros a continuación con nuestra votación, cuáles son los trabajos y qué es lo que tenemos que afrontar en un momento histórico muy importante. Una vez explicado, si os parece, entraríamos en debate, que todo el mundo se exprese. Yo intentaré hacer una síntesis, no un resumen, porque el resumen es decir aquí, esto es así, sino ver la opinión de todos, volver a discutir, de tal manera que cuando yo me vaya de aquí, la agrupación del Parque Alcosa yo sepa cómo piensa, cómo opina, y por tanto yo pueda llevar arriba cuál es la opinión de los camaradas del partido. Y no traer aquí la doctrina y ponerla por arriba. ¿Está claro? Bien. Las elecciones, y digo que como dejo esto aquí, que es mucho más explícito, nos dicen lo siguiente. Primero, que la diferencia entre lo obtenido en Andalucía y en el resto de España está muy claro a qué se debe. A lo siguiente. Primero, en Andalucía empezamos hace casi 2 años una cosa que se llamó convocatoria por Andalucía. Se eligió un candidato, empezamos a trabajar con la gente, a hacer un programa de gobierno. La gente dio sus opiniones, hizo números, discutió, se peleó, se mojó. Pero eso fue creando una red que fue a la gente dándole a conocer que había una política alternativa. Y eso fue cuajando en la gente. En el resto de España, por circunstancias, se tuvo que formar Izquierda Unida 20 días o un mes antes de las elecciones y naturalmente eso hizo que no fuese tan conocida como Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía era conocida en Andalucía. Naturalmente, en los estados electorales se ha notado el tirón andaluz mucho más fuerte que en el resto de España. En el resto de España, aparte de los inconvenientes que ha tenido el formar candidaturas a último momento, el crear Izquierda Unida, de que haya habido problemas con que en Izquierda Unida hayan aparecido en el resto de España cosas como el Partido Humanista, los carlistas, que no eran los requetés, pero alguien se ha encargado de decir que eran los requetés, ha hecho que la gente se haya distanciado y por tanto se mantenga esa diferencia. Aquí habíamos trabajado mucho mejor, pretendemos seguir con ese trabajo, si os parece al partido, os diré por qué, para seguir avanzando en todos los frentes. Aparte de esa situación, el hecho de la propia televisión, que no solamente le ha estado
atacando a nuestro secretario general y presidente de Izquierda Unida, acusaciones como borracho, etcétera, etcétera, que han proliferado en todos los sectores del PSOE, sino la utilización o el alquiler de Santiago Carrillo apareciendo en televisor y que ha hecho restar fuerza a las candidaturas en el resto de España. Aquí ha sido mucho más difícil. Pero para que tengáis una prueba de cómo el PSOE potenció eso, si la Mesa de la Unidad por los Comunistas no se hubiese presentado, hubiésemos tenido un diputado más en Almería a costa del PSOE, un diputado más en Huelva a costa de la Alianza Popular y un diputado más en Málaga a costa de la Alianza Popular. Eso es sumando los datos que la Mesa de la Unidad por los Comunistas ha conseguido, que se ha debido a nuestro juicio a dos cosas. Una, gente que ha votado a Santiago, y otra, la mitad aproximadamente, la confusión de nuestro pueblo todavía, que no sabía lo que era Izquierda Unida, entonces veía una olla y un martillo muy grande y ya por inercia la ha cogido y la ha echado ahí y se ha votado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que ese efecto ha sido menor en Andalucía porque en España, en el Parlamento Nacional, seguramente de 7 hubiésemos podido sacar 14 si no hubiera sido por ese efecto. Y además, el efecto multiplicador que hubiese dado a un pueblo ver a los comunistas juntos, pero vamos, es un tema totalmente distinto. Ha incidido. Ahora bien, eso formaba parte, y forma parte, y quiero advertir, de toda una estrategia del partido en el gobierno. ¿Por qué? El gran capital y el PSOE les interesa un partido comunista. ¿Pero qué tipo de partido comunista? Aquí quiero aclarar esto para después entrar en discusión. Un partido comunista, como ese que se pone ahí, los comunistas seguro, encerrados en sus sedes, levantando el puño, no trabajando en la sociedad, que le vayan a votar sus fieles, no pasar de un 8% y por tanto tener la justificación que en este país hay democracia y están los comunistas. No estorban mucho con un 8% y justificamos el sistema capitalista. Ese es el partido comunista que desea el PSOE que exista. En la medida que este partido comunista empieza a trabajar, se abre, organiza una política, une más gente, ya lo hace peligroso, porque vamos para cargarnos al sistema, avanzando, trabajando con la sociedad. Esta es la explicación del lenguaje del PSOE cuando decía, es que han abandonado sus siglas, aquí hace falta que los comunistas sean claros. Sí, los comunistas claros con un 8%. Muy comunistas, pero no pasando del 8%. Lo cual hace ver por dónde van las líneas, cómo van a seguir potenciando la mesa política de los comunistas, etcétera, etcétera. Consecuencia. Las elecciones andaluzas han tirado de las elecciones generales. Hemos aportado 3 diputados a los 7 que tiene Izquierda Unida. Ignacio Gallego por Málaga, Sartorio por Sevilla y Enrique Curiel por Córdoba. De los 7, 3 esta comunidad autónoma, gracias al tirón andaluz. Hemos conseguido un hecho que no se había conseguido hacía tiempo, me refiero a Andalucía, en concreto. Y es que nuestro partido era un partido eminentemente rural, del campo. No habíamos penetrado en las ciudades. Pues bien, el voto ciudadano de las ciudades ha sido multiplicado por 3. Y el voto que teníamos en los pueblos ha sido multiplicado por 2. De tal manera que el partido, en este caso Izquierda Unida, se extiende casi por igual en toda la geografía andaluza, ciudades y pueblos. Ha pegado un tirón, pero hemos conseguido resolver un problema que teníamos como partido, que no llegábamos a la ciudad. Y este tema es interesante, no solamente porque en la ciudad está la inmensa mayoría de la población, sino porque tenemos cerca las elecciones municipales, que constituye un paso muy importante para llegar a zonas de poder y para ir transformando. Otra lectura que sacamos también de esta elección. Pero hay más. Y es que en las elecciones autonómicas se ha demostrado un hecho que veníamos discutiendo hace tiempo. Es el siguiente. No debemos caer nunca en ninguna campaña electoral y en nuestra actividad política en el insulto o en la descalificación. El lenguaje nuestro debe ser cortés, educado, explicando cosas a la gente con lenguaje claro, cosas que la gente aprenda, que la entienda, no soltar un discurso muy brillante, muy revolucionario en las palabras, pero que el pueblo no se entera. Por lo tanto, ese discurso no es revolucionario, porque cuando la gente no se entera, no sirve para nada, y dándole a la gente contenido para que la gente piense y la gente por su cuenta vaya aprendiendo cosas de economía, de política,
de transformación de la sociedad, de regadíos, de problemas agrícolas, para que la gente vaya asumiendo conocimiento y por tanto vaya elevando su nivel político. Esto lo hemos conseguido a través de la actividad de la Izquierda Unida. Pero hay más. Con los resultados por aquí delante, se observa que nuestro partido tiene un desigual reparto en la geografía española. Actualmente nuestro partido es fuerte o tiene una presencia importante en Andalucía, muy importante, en Andalucía, en Asturias, en Madrid y en Cataluña, a pesar de los problemas que tiene. Pero en el resto de España, con las cifras en la mano, llegamos al 1, y pico, al 2 y pico en las elecciones. Es decir, que el Partido Comunista en estos momentos es 4 manchas importantes, sin duda, repartidas por la geografía española, pero ya está. Entonces tenemos, desde la parte más importante de nuestro partido, que tirar hacia arriba con nuevos métodos de trabajo para que esas 4 manchas, se extiendan uniformemente por toda la geografía española. Y esta va a ser una de las responsabilidades del Partido Comunista de Andalucía, de todos sus militantes y de toda la gente que quiera transformar. Lo hemos visto con los datos en la mano. Otra circunstancia que también han evidenciado las elecciones es que se tiene que acabar ya la presentación de nuestro partido en las elecciones, acumular un trabajo de nuestros militantes nada más que para pegar carteles, para asistir a los mítines, pero entre elecciones y elecciones no tener nada que hacer. Se ha demostrado en la medida que el método andaluz ha pegado un tirón hacia arriba y el método a nivel de España ha subido, pero no tanto como sería deseable. Porque se ha llamado a la militancia en cierta medida a la actividad clásica de las elecciones, pero antes no había una preparación y no había una serie de actividades que a la gente la ilusione. Faltaba el debate político. Con todo esto, hemos tenido un comité ejecutivo en Sevilla, un central, y un ejecutivo y un central en Madrid. Entonces yo quiero informaros de cómo están las cosas para, terminando yo esta primera parte, entramos a debatir. Muchas cosas van a cambiar, y para bien, pienso yo, las voy a explicar. ¿Qué hemos constatado? Lo siguiente. En principio, que el Partido Comunista de Andalucía tiene muchos sitios en los que trabajar. Tenemos convocatoria por Andalucía, que en septiembre ponemos en marcha la tercera jornada. ¿Eso qué es? Eso es comunistas y no comunistas trabajando, dando soluciones para nuestros problemas. Todo el que llegue a dar ideas, siempre que sea de izquierda, es bienvenido. Así hemos hecho nuestro programa. Luego tenemos un tajo de trabajo seguro. 2. Tenemos el tajo de trabajo de Izquierda Unida. Izquierda Unida no solamente es la suma de los 4 partidos políticos, sino gente que quiera ir uniendo a todo el tejido social. 3. Tenemos el trabajo parlamentario. Nuestros 19 diputados los vamos a mover de arriba a abajo para que informen a la gente, para que la gente le dé sus peticiones y pongamos a la sociedad andaluza en ebullición. Es decir, el partido tiene para todos sus militantes trabajo y de sobra. ¿Qué le queda entonces al partido que hacer? Y es el momento crucial que estamos viviendo. El partido en estos momentos puede ser lo que nunca debió dejar de ser: la organización política que elabore política, que se discuta de política en las sedes del partido. Y me voy a clarificar. No me he perdido ninguna sola de tu charla, clase, más bien me han parecido clase. Y me ha interesado siempre igual porque he oído siempre el mismo discurso. No quiero decir que te repitas, sino que no te sale de la idea que debe de ser como católico. Bueno, yo hace un año y pico estuvimos en el salón de comisiones en una reunión de profesionales de educación de escuela. Y allí hablarte lo mismo que siempre, que hay que trabajar desde la base, que hay que ir, de catalán, de todo. Bien, yo allí planteé también una serie de preguntas y me dijeron que aquello era para profesionales la reunión. Que unos días, un mes después, habría para los padres, para los curritos, que trabajábamos en asociaciones de padres de alumnos, de vecinos y demás. Yo todavía estoy esperando esa reunión que nos va a dar. En bastantes ocasiones
con bastante paternalismo, pero con muy pocas cosas reales. Bien, he estado trabajando y sigo trabajando en la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, que ha sido un poco como mi refugio de todas estas cosas. Un poco antes de las elecciones volví a ir y mira, me pude enganchar en una cosa que me interesa bastante, que es la Comisión de Servicios Sociales, donde hemos tenido algunas reuniones en Córdoba, que yo creo que son bastante interesantes, pero también ahí nos han dado ya, no Izquierda Unida, sino parte de la dirección del PC, un corte un poco serio. Hay que dejarlo, el verano, las elecciones, patatín, patatán, esto lo. Bien, algunas de las cosas que iba a decir me las ha pasado Julio, que está ahí, estoy hablando con él. Pero bueno, ahora me queda otra cosa. Como mujeres, un poco antes de las elecciones, estoy hablando con otras mujeres del partido. Y bueno, Julio Anguita gana el 22 de junio. Y el 23 se empieza a legislar. Y sobre las mujeres, ¿qué hace? Hicimos un escrito, quisimos hablar contigo, no sé si llegaron a pedirte la entrevista o no, hablamos con mujeres de Madrid, me parece que había una conferencia, una mini-conferencia o algo en el complejo de Bellavista, y yo dije que bien que hablar contigo, pero que yo me negaba a ir a hablar contigo apresuradamente por los pasillos, que yo como militante que creía y trabajaba en lo poco que me dejaba, pero vamos, que por lo menos lo intentaba para trabajar para que Julio Anguita fuese presidente, mi futuro presidente me tenía que escuchar sentado y con calma. Yo no quería, porque eso nos ofrecieron, no, que Julio que os va a hablar, que tal y cual. Yo quiero que me hable así, yo no quiero más charlas de amiguismo ni de paternalismo. Quiero una política de mujeres, donde entre, que se contemple desde reforma de la administración pública, porque si no así es imposible meterse en educación no sexista, en sanidad, en un montón de cosas, todo esto. Entonces, respecto de eso, con 4 o 5 mujeres más, hicimos un escrito, bueno, que fue casi una batalla campal cuando estaban terminando de redactar el programa, antes de meterlo en la imprenta, no, que están reunidos en la alcaba, que hay que llamar antes de las 8 de la mañana, no, que tal, bueno, como siempre en este partido, ¿no? De pura locura, de los vestidos totales. Bueno, pues de todo eso, después de tanto trabajar, de que estuvimos una noche entera elaborándolo, de que nos movimos para acá, para allá, yo no sé nada, a mí nadie me ha dado una respuesta. Me parece a lo mejor que te está un poco fuera de lugar pedírtela a ti solo, ¿verdad? Pero bueno, alguien no le tendrá que dar y aprovecho que tú estás aquí para que se puede hacer. Julio no aclara, mis camaradas no tenemos la posición clara, obviamente yo, y obviamente ya qué son los carnes y la dónde vienen los carnes, porque eso ha sido una de las batallas grandes que hemos tenido en contra de los comunistas en la televisión. Bien, vamos a ver. Desde luego, dentro de lo que vamos a llamar real ideológico y organizativo, las reuniones del partido abiertas a todo el mundo deben hacerse en lugares más tranquilos, más cómodos, para que la gente empiece a sentirse cómoda y pueda elaborar. Si no, terminan por ser discusiones cansadas, rutinarias, que espantan a la gente. Pero un elemento ya fundamental, mínimo si queréis, es sentirnos bien. Fijar horario de las reuniones, las palizas de reuniones de comunistas deben ser fusiladas, porque a la tercera hora la gente está cansada, y a la síntesis y al grano. Pero bueno, es cuestión de que vayamos plasmándolo poco a poco. Mira, te voy a contestar, eso se recogió en el programa, ¿sabes? Se recogió y está en el programa, en el libro. Pero acaba de dar con la clave de una cosa. Yo me he negado cuando me han dicho, ¿quieren hablar contigo a alguien para que le metas en el programa? No. Ahora, ningún dirigente del partido, nadie es un confesor ni un padre que le va a resolver el problema. Esto se hace a través de los colectivos. Y yo soy el que más, y en esto me pongo la pluma, reniego de que la gente me la manden a hablar conmigo para que yo le dé mi bendición. No creo en eso. Y digo, esto se discute políticamente. Y por tanto te digo que se ha metido. No estoy conforme con la manera en que se metió. Porque tenía que haber sido, ya sé, tenía que haber, pero claro,
De esta visión de ahora tenemos esto, participan gente de la base de la dirección. Esto es una transformación en la cual todos estamos implicados, en un sitio o en otro, sin crispaciones. Porque claro, hablar de transformar con nuevos métodos significa transformar en nuevos esquemas organizativos y en otras actitudes en la dirección y en la base. ¿Sabéis por dónde voy? Una guerra, pero no una guerra de crispaciones, no. Una batalla lenta donde tenemos que terminar con el elemento personalista. Porque si acude a mí, eso no es para mí. Porque en otras cosas a mí me han llevado para arriba, para abajo, y no vale, ¿eh? No vale. A mí me gusta que la gente está discutiendo. Uno, si está dirigiendo algo, significa dirigir, coordinar. Pues ya está, se acabó. Sustituir al padre, eso es lo más anticomunista que he conocido. Y eso hay que acabar con ello en este partido. Sea Bullaquista, Gerardo Iglesias, y pasará por su padre. Hay que acabar con eso. Eso es religión. Y tenemos que acabar con esa visión, además religión del siglo pasado, no moderno. Clarificado esto. Voy a empezar uno por uno. Es que lo que se ha denotado aquí es cuánta falta hace esta discusión en el partido. Lo estamos viendo. Hay gente que ha hecho preguntas muy inteligentes. Yo voy a intentar contestar, pero no porque yo tenga solución, sino que me gustará que estas reuniones se hagan cuando discutamos el manifiesto por ahí. Bien, parte por ahí. Lo del gazpacho es una tontería y un rebuzno, porque el autor de Eurocomunismo y Estado es un hombre que ha estado en el Partido Comunista desde que casi se crea, aunque se fue mucho antes. Él se pasa con la Juventud Socialista. El hombre que teoriza sobre la izquierda abierta es el hombre que mete en la Junta Democrática al Opus Dei y a estos carlistas, que después de lo que son, los meten ante Santiago Carrillo en el 24 en la Junta Democrática. Vamos a recordar la historia, porque estaban en contra de Franco, entonces, estos caballeros. Es decir, que eso de gazpacho, mirad, Lenin es el hombre que teoriza sobre la alianza como un elemento fundamental. Lo que ocurre en este partido, y vamos a decirlo, es lo mismo que ocurriría que si Jesús se presentase en el Vaticano. El Papa no reconocería a Jesucristo, porque está tan lejos de lo que predicó Jesucristo, de lo que hace el Papa, que no lo reconocería. ¿Me entendéis? Pues bien, las ideas de convocatoria, y que aquí estamos plasmando, son ideas comunistas y leninistas. Pero este partido ha estado tantos años haciendo política, y lo voy a decir con toda claridad, en mi opinión personal, no comunista, que no reconoce las ideas comunistas. Y las ideas comunistas son la política de alianza. Los comunistas solo nos comemos una rosca. Tenemos que ir organizando, aliándonos, buscando los enfrentamientos primitivos, los otros. Eso es lo que dijo Lenin, coño. Es la teoría propia de Lenin de la alianza lo que estamos poniendo en marcha. Pero no lo reconocemos, porque hemos tenido años en otro momento se hablará de eso. Segunda cuestión, está contestando. Bueno, dos cosas. Eso de la disciplina en el partido ya pasó, Claro, quería aclarar. Precisamente, sí, pero voy a contestar. Y el estatuto, que son buenas palabras. Se trata de una visión, de un proceso que queremos iniciar. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Yo nunca he dicho que las cosas se vayan a cumplir. Nunca he garantizado nada que ocurra mañana. Yo sé lo que voy a hacer en este partido. Ir a agrupaciones en cuanto me den permiso a las distintas direcciones, que lo he pedido muchas veces, y le he pedido al sindicato ir a discutir con la gente del Estado. No se está admitiendo. Sí. No ha podido ser. Que me gusta esto. No venir, y lo quiero decir, a presidir una fiesta, sino entrar en debate, que es lo que tenemos que decir. Bien. Entonces, en este partido no existe sistema de disciplina. Más disciplina hay en otros sitios. En este partido ahora mismo lo que falla quizás precisamente es la disciplina, pero no porque no se imponga, sino porque no hay un trabajo claro, que es el primer principio de disciplina. Entonces, la democracia interna. Somos quizás el único partido en ese tema que tiene su discusión en el Comité Central, la prensa y el juez. Los fallos son otros, no son esos. Estatutos en mano, los estatutos son los más democráticos que hay en cualquier partido político. Lo que pasa es que ocurren otras cosas que están en los modos de funcionamiento del partido. No es la ley. La ley del partido es muy clara, muy abierta. Es la práctica diaria, la comodidad de uno, el apoderarse de los aparatos de otros, lo que hace que esos estatutos no estén vivos. Eso es. Pero cogidos los estatutos, son de una democracia tremenda. Pero es el mismo problema que en España. Las leyes son preciosas, pero no se cumplen. ¿Por qué? Ahí está el drama. Y lo que intentamos es en esta lucha política, cuando digo lucha digo discusión, adecuar la realidad del partido a esos estatutos. Que si va a salir el proyecto, yo no lo sé. Tenemos año y medio para intentar en una discusión política que este partido se transforme. En cuanto a la organización sectorial, yo estoy de acuerdo.
pero es mi opinión personal. Yo no creo, nunca creí, en las agrupaciones territoriales. ¿Por qué? Porque esta es una visión de un partido que solamente se fija en su meta política a la hora de pegar carteles y tiene reunidos a los militantes del barrio porque los toma ahí y vienen y pegan carteles. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la clandestinidad había agrupaciones sectoriales funcionaba muchísimo mejor. Pero eso se cambia como consecuencia de la conferencia de Roma del año 91 porque había otra idea y otro concepto del partido que nos parecía que era un revolucionario, pero por dentro había la bomba que después estalló. Entonces quizás si el partido lo decide en discusión, a lo mejor cuando yo he dicho rearme organizativo estaba hablando de otro sistema de organizarse, pero no porque lo diga yo, que tendremos que discutirlo todos y saldrá lo que tenga que salir, pero hablando con claridad. A mí el sistema territorial no me convence, pero es mi opinión. Estoy de acuerdo con el sistema sectorial, era mucho más posible. Más cosas. Dice, la alternativa de reducir la jornada. Pero ¿cuál es el problema del sindicato? Vamos a ser claros. Lo primero que tenemos que hacer en discusiones políticas es decir las cosas sin miedo. El movimiento obrero no tiene en estos momentos ideología clara. La ha perdido. Camaradas, vamos a ser claros. El movimiento obrero está en estos momentos en una fase puramente reivindicativa y al 10%. Y es más, la política del partido se ha sindicalizado. ¿Qué significa? Que la actividad de nuestro partido a veces se ha confundido con la actividad de un sindicato. Reivindicamos, pedimos, sí, pero antes no hemos clarificado, no hemos hecho teoría. Y los sindicatos, si vamos a hablar del que está más politizado, las comisiones obreras, de abajo arriba y de arriba abajo, necesita un rearme ideológico de cojones. Porque los camaradas y compañeros de comisiones obreras se tienen que enterar de una cosa, le guste o no le guste. Porque ahí están los datos y la ciencia y la técnica, y contra eso no se puede ir. No se puede dar trabajo 8 horas a todos los hombres y mujeres en España ni en el mundo occidental. No se puede, no hay puestos de trabajo. Y eso le gusta al movimiento obrero o no le guste, porque es verdad. Luego la alternativa sindical revolucionaria parte por otros valores. Y parte por reducir la jornada, y parte por el salario indirecto, y parte por combatir la sociedad de consumo. Que como le digo yo a mi compa de comisiones que no está mejor porque tiene un coche más grande, ese es el problema ideológico de este partido, combatir eso. Ese es. Porque además ese va a terminar entrampado por pagar la renta del coche. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Que si le digo eso pierdo el carnet de comisiones o vota la UGT. Yo creo, camaradas, que ha llegado el momento ya de decirle a la gente las cosas claras. Y si se van, que se vayan, ya volverán. ¿Y por qué van a volver? Una razón fundamental. ¿Por qué han vuelto mucha gente a partir de que este lenguaje lo hemos hecho más largo? Porque se está cumpliendo lo que se dijo por cierta parte del partido. El paro avanza, la economía sumergida avanza, el estado del bienestar se acaba, la sociedad, la seguridad social se privatiza, como en Norteamérica, y es dando los primeros pasos. Vamos a un gigantesco estado de sopa caliente en los ayuntamientos, los servicios sociales en la concepción que tiene el PSOE, se está cumpliendo. Y el trabajador que hoy no se le diga, Titi, que te equivocas pidiendo el 8% solo. No tienes que pedirlo, pero tienes que pedir cuotas de poder, cuotas de participación. Ese es el sindicato revolucionario. Y si a ti no le gusta, que se vaya. Pero nuestro error como partido ha sido que para que votaran, unir, tener mucha gente. Fue el error del Partido Comunista, que me costó a mí una reprimenda por Ignacio Gallego en el año 76, que incluso lo quiso contar. Cuando se dijo dar los carnets después de los mítines, año 77. Y yo entonces no me gustaba aquello. Y se lanzó la directiva desde arriba. Después llegaban un mítin, en el año 77 la gente se calentaba y había cola por coger carnet. A los 3 meses aquellos carnets estaban tirados. Porque faltaba el núcleo ideológico. Y eso es básico. O sea, un partido no es grande porque tenga muchos carnets. ¡Qué error! Un partido de masa no es un partido de gente. Una cosa son las masas, otra son las plebes, las chumas y la gente. Las masas son la gente con conciencia de clase. Las masas no es cuando sacamos mucha gente a la calle. Error. La masa en el sentido marxista es la gente pero con conciencia revolucionaria. Eso es masa. Cuando toma conciencia. Si no, a cualquier gente que vaya por la calle diciendo cosas llamamos que son masas. Y conviene que estos conceptos se clarifiquen en el manifiesto programa, para no llamarle masa a lo que no son.
para no llamarle revolucionario, y voy a seguir en ese tema, a lo que hace el SOC. Porque voy a lanzar esto aquí para que vayamos todos preparándonos para discutir el manifiesto. El niño de Marina Leda pasa por ser un tremendo revolucionario. Pues yo digo que es un contrarrevolucionario. Y voy a explicar por qué. Cuando se le invita, y es para contestar a eso, a participar en convocatoria, mira niños, tus jornaleros que los lleva a tomar finca a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde llega la policía y los desaloja, tus jornaleros cada día confían menos en la revolución. Salen en la prensa, pero tú no le has explicado nunca cómo ellos organizarían la finca en el caso de una cooperativa, que son los créditos. Tú has puesto a tus jornaleros a discutir cómo ellos organizarían. No. Contrarrevolución se llama eso. Aunque el de Marina Leda levante el puño. Es más, un hombre que se empeña en decir que los jornaleros lo único que aspiran es a trabajar 8 horas y tener un salario, es un contrarrevolucionario, porque vamos a decir una cosa, el jornalero es una especie, una clase histórica, un fósil, no tiene razón de ser en 1986. Con el jornalero hay que terminar. ¿Cómo? Haciéndolo campesino, es decir, o cooperativista. Pero seguir manteniendo jornaleros, que eso exista, eso está contra Marx, Lenin, contra Trotsky, contra Fidel Castro y contra todo. Eso es contrarrevolución, coño. El jornalero no existe en Europa Occidental. ¿Cómo vamos a seguir manteniéndolo? Que ganen todos los días, si no pueden cobrar diariamente todos los días, no hay trabajo con el sistema jornalero, no se quieren enterar. Hagamos los campesinos, hagamos los cooperativistas, hagamos industria, eliminemos al jornalero como capa social. Porque además, articular una política en torno al jornalero es un error marxista. Es el campesino. Y recuerda a todo el mundo cómo el Partido Comunista en su teoría habla de campesino. Y un caso muy raro el español, el jornalero, que no se da en otro sitio. Porque aquí no hubo la revolución burguesa. Esta cosa hay que decirla ya. Y claro, cuando el niño de Marina Leda o el otro empieza a hablar de la cultura jornalera, camaradas nuestros se creen que están ante un izquierdista y ellos son socialdemócratas. No, el socialdemócrata es el alcalde de Marina Leda. Objetivamente, aunque subjetivamente él se crea que es muy revolucionario. Y hay que decirlo ya, sin miedo, camaradas. Y si no, tomamos Lenin, el otro y el otro, que está ahí escrito. Que a veces, cuando leemos los clásicos, yo puedo traer varios párrafos de Lenin y no digo de quién soy, y os creéis que estáis ante un socialdemócrata. No lo era, creo que no hay duda sobre el caballero. Lo que pasa es que sabía muy bien en cada momento dónde tenía que actuar. Pero hay más cosas. El tema de la plusvalía. Es que las multinacionales entran en discusión económica, pero es que si no discutimos de economía no entendemos nada. Cuando Felipe se quiere traer aquí a las multinacionales, hoy la salida de la crisis pasa por la revolución científico-técnica, por los ordenadores. Y montan uno en Majadahonda. Pero el ordenador, la fabricación de los chips, de esos elementos para la guerra moderna, no se hace ya en cadena, sino que se asigna la producción a distintas zonas del mundo, según una mano de obra sea más barata, menos conflictos laborales, etcétera, etcétera. Cuando no interesa, eso se recoge. ¿Y qué ocurre? Que se quedan ellos con la planificación global, se quedan con los planos, podríamos decir, pero todo el drenaje de beneficio de plusvalía se lo lleva la multinacional, que quita a la empresa cuando le parece bien. Pero como el trabajador de pronto entra, se encuentra con unos salarios muy buenos, él no se pregunta porque nadie se lo ha explicado, y ese es otro fallo, no hablarles de economía, automáticamente él le presenta a una multinacional que le da un sobre y cree que está en las transformaciones más extraordinarias. Eso hay que explicárselo desde los documentos de la trilateral, que os diré, me los traje el otro día de la Embajada de Bulgaria, lo están traduciendo, los van a fotocopiar, si se me permite, porque yo no soy nadie, orgánicamente hablando, pues yo quisiera que fuese las ocupaciones y eso leyese, para que todo el mundo sepa cuáles son los planes del sistema capitalista con respecto a España, con respecto a la producción y a la nueva manera de salir de la crisis. Entonces, ¿qué le diría? Yo no estuviese en tu pellejo, hablaría igual de claro como yo. ¿Que no te gusta esto? Bueno, vete, eso. De verdad. Y el tema es que cuando es que están las elecciones sindicales, es que están las otras elecciones, cuando vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro ya. Vamos a plantear a la gente ante el dilema de que la salida revolucionaria ya no es como el siglo XIX. Hay que situarse en 1986. Si no, no somos revolucionarios, ¿verdad? Somos una cosa, una antiguaya. El tema del optimismo. Vamos a ver. Si tú quieres ganar una enseñanza electoral y también marxista, el pueblo nunca vota ni a los cobardes
ni a los que salen a arañar. El pueblo vota seguridad, firmeza, tranquilidad, y por eso dije que íbamos a ganar. Y por eso en las elecciones municipales Izquierda Unida va a presentar a un alcalde en Sevilla, en Córdoba, en Granada, en Huelva, en Jaén. Vamos por las 8 alcaldías de las 8 capitales de provincia de Andalucía. Así dicho, con buenas cabezas y con buenos programas. ¿Y qué pasa? Y el pueblo vota. A lo mejor no llegamos al alcalde, pero como nos presentemos, queremos arañar unos concejales, el pueblo de verdad no vota. Inseguridad. Vota si queréis hasta la chulería. Bueno, pues está. Tenemos que ir con alternativas, somos partido de gobierno, y esto hay que metérselo a la gente en la cabeza. Izquierda Unida va a presentar un candidato para quitar del medio a Manolo del Valle. Lo conseguirán, yo no sé, no entrar en ese político, sino estar nosotros convencidos de que hay que trabajar por eso y tenemos un alcalde nuestro. Punto. Veréis el tirón que se da. Pero como entremos, no, a ver si tenemos, del pedo concejal tenemos 5, 2 o 1, la gente no vota bien, vota la seguridad. Porque estamos en una etapa histórica psicológica donde la gente vota seguridad, poder. O alguien que lo puede arrebatar con tranquilidad. No es un nuevo partido lo que estamos hablando. Yo que soy más clásico de lo que parece. Es el Partido Comunista en sentido clásico, no tradicional. Lo que estamos haciendo esta noche aquí, por lo que se pretende hacer con las dificultades que va a haber, no todo el mundo está de acuerdo, es que sea la base de la disputa de problemas políticos. No de que le pasó a la farola, para esta asociación de vecinos, o el niño que se cayó en el colegio, que está en la APA, en todo caso. Un partido comunista tiene que decir por qué la farola se apaga, por qué no funciona la escuela, que es lo que se enseña, teorizar, y todo el mundo es capaz de hacerlo. Luego vamos en busca de un partido político clásico, que ya fue así. Lo que pasa es que se perdió por el afán de pisar las boquetas en determinadas épocas históricas. Debe estar ahí. ¿Cómo trabajar? Convocatoria, ¿cómo va a desarrollarse? De la siguiente manera. En septiembre tiene lugar la tercera jornada. En septiembre, convocatoria, ella misma se va a dar la articulación de cómo se desarrolla ese movimiento. Es una especie de movimiento organizativo. Un sitio donde va toda la gente a dar alternativas, a debatir. Tiene que tener un mínimo esquema organizativo. Izquierda Unida va a presentar un proyecto de funcionamiento. Los 4 independientes que trabajan en convocatoria a nivel de coordinadores están redactando un proyecto para cotejarlo con los que estamos en partido, a fin de que la jornada de septiembre salga un reglamento de convocatoria para que siga trabajando. Y con un segundo punto, elaboración de los programas municipales. Eso en septiembre, tal como prometimos anteriormente. El grupo parlamentario, tenemos una reunión pasado mañana. Todavía queda por decir quién será portavoz, portavoces, cómo se va a funcionar. Ahora, las ideas básicas son las siguientes. El grupo parlamentario de Izquierda Unida va a partir del siguiente ejemplo. Vamos a creernos que estamos gobernando. Y por tanto hemos ganado las elecciones y tenemos un programa de gobierno, de convocatoria. Si hubiésemos ganado, ¿qué teníamos que hacer? Leyes que desarrollasen ese programa. Pues eso vamos a hacer. Leyes que desarrollen nuestro programa. Que el PSOE vota en contra, no importa, aprendemos a hacer leyes. Los ponemos contra las cuerdas. Nos situamos en el eje del Parlamento, haciendo leyes nosotros, por nuestro programa. 2. Intervenciones que sean duras de contenido, pero moderadas en las palabras. Eso va a costar más trabajo. Pero queremos que nuestros parlamentarios sean los mejores porque dicen más cosas, más sencillas, más claras y más educadas. Y no estoy diciendo ninguna tontería. La palabra malsonante en un parlamento y en la calle la gente no la quiere. A la gente le gusta a la gente que habla con educación. ¿Y por qué la izquierda no va a ser educada? Pues este es otro tema. Tercera cuestión. Nuestros parlamentarios se les va a hacer un plan de trabajo para que, como tenemos ya en cada provincia por lo menos uno, caso de Huelva y Almería, tengan, aparte de la actividad en el Parlamento, en los plenos y en las comisiones, tengan actividades en su provincia, donde hagan reuniones informando de lo que ocurre, escuchando a los vecinos con problemas y llevándolo al Parlamento. Es decir, hacerle una planificación perfectamente reglamentada que tenga en cuenta el trabajo como parlamentario, moverlo, que haya que llevar de Sevilla o de Córdoba, que tiene más diputados, a Almería, Huelva, un apoyo, se llevará. Pero desde luego queremos unos parlamentarios que no solamente se debatan ahí, sino que estén en la calle. ¿Va a costar trabajo? Yo lo que estoy diciendo es lo que queremos.
ya del dicho al hecho ya veremos toda la inercia, la comodidad, sí, habrá tensiones. Cuarto, queremos una izquierda unida donde se presente como tal, resolver los problemas que planteen las distintas fuerzas políticas, que no haya tensiones, que no haya intentos de separación, dándole protagonismo a todo el mundo, y cuanto más pequeño sea, más protagonismo, que intervengan todos los diputados, que se vea que el grupo de Izquierda Unida se mueve, y que lo que plantea siempre es una alternativa concreta o preguntas con seriedad y con rigor, porque al final eso la gente se queda con ello. La gente no le gusta el meeting, lo aplaude pero no le gusta, sabe distinguir cuando alguien dice algo o cuando alguien chilla. Nunca midáis el éxito de un político por los aplausos que obtiene en un meeting, porque yo sé algunos que lo aplauden más que nadie, pero la gente se va y vota otra cosa, sino de las ideas que pueda meter en la cabeza. Y el tema del Congreso es que lo hemos discutido y digo, se está viendo, es lo siguiente. Si nosotros vamos, voy a hablar de las tesis mayoritarias, de todo opinión, de ir a un Congreso en diciembre, es verdad, cumplimos los estatutos, pero ¿qué tesis políticas llevamos? ¿Unas de remiendo? Sin que dé tiempo a que el partido la discuta. 4 cosas de la convergencia y punto. Esa es lo que se dijo. Vamos a ver, ¿por qué se dijo? No hacemos un congreso que sirva para el manifiesto programa, el tema de la revolución, ahora contestaremos, el tema del paro estructural, el tema de la concepción de Estado, donde todo el partido en año y medio pueda discutir y estos problemas que los compañeros han presentado se discuta y la gente lo cae. Y por tanto, quizás en esa discusión a lo mejor hacemos posible la unidad comunista, porque la unidad comunista se va a hacer discutiendo con los camaradas, dialogando, cambiando opiniones, no por arriba, ni por decreto. Por eso hemos pensado, de todas maneras, como el partido seguramente cuando hace un referéndum votará, lo que diga que punto. En cuanto al bloque histórico, es que este es un tema que va a ir en el manifiesto. Yo soy miembro de la comisión redactora. Nunca he podido ir por la razón, porque claro, convocaban a la gente sin pensar si tenía trabajo aquí, si el alcalde de Córdoba, el alcalde tenía o no, entonces eso ha cambiado. Y una de las primeras cosas que va en el manifiesto, en nuestra idea, es un análisis económico de la situación internacional. Sin análisis económico no hay manifiesto comunista, ni manifiesto marxista. A empezar por ahí. Claro, sencillo y profundo, para que cuando venga, en la sesión de trabajo, los camaradas del Parque del Costa empiecen a leer y a discutir ello. Y el concepto del bloque histórico cambia como cambia quizás, esto es una opinión mía, distintas opiniones de la dirección de la vida. El concepto de estrategia hacia el socialismo, por una razón. Nuestro partido ha mantenido que el avance hacia el socialismo partía del bloque histórico, alianza de la fuerza del trabajo y de la cultura, pero de ahí se infería que teníamos que ir junto con los socialistas, con el PSOE. Y toda nuestra política ha estado pensando que teníamos un PSOE de izquierda, nosotros éramos más de izquierda, pero teníamos que forzar la unidad, porque como era una izquierda, para formar ese bloque histórico. Pero hay aquí un problema, camaradas, que lo dejo aquí para que lo discutáis cuando lleguen los materiales. ¿Y si el PSOE, su naturaleza, su política, su concepción ya no es de izquierda? ¿Qué pasa? Que toda nuestra línea estratégica tiene que cambiar. Ya no podemos decir nuestra política estratégica va a enforzar la alianza con el PSOE. Tenemos que girar. Fijaros que plantea teórico. ¿Qué problema teórico se nos plantea este partido? Por eso hay que discutir manifiesto programa. Pero claro, si nos cogemos los materiales antiguos, hay que forzar la unidad con el PSOE. Hay que ir con el PSOE. Hay que forzar el bloque histórico. Muy bien, ¿por qué? Porque partimos de una base. Son de izquierda. Menos que nosotros, pero hay que ir con ellos. Pero la política que está haciendo el PSOE la hace la dirección solo, la han asumido las bases discuten, ha cambiado el PSOE de naturaleza política, porque si se ha cambiado la naturaleza política, y eso es una opinión mía, nuestra línea, nuestra concepción estratégica tenemos que variarla. Fijaros por qué es importante el manifiesto programa. Si no ha cambiado, hay que ver entonces cómo hacemos que el PSOE cambie. También tenemos que cambiar el método de trabajo. Entonces, si el PSOE no es izquierda, cambia de naturaleza, ¿con quién nos aliamos? Si llega la cuestión de la alianza. ¿En qué momento? Vamos a ver los sectores de la producción. Sector primario, agricultura, va disminuyendo cada vez más. Y en Andalucía, el elemento jornalero, que yo he dicho antes,
que ya no es un factor de avance, sino retardatario. Campesinado. ¿Qué tipo de campesinado? Medio alto, medio bajo, cara de mercado común. Sector secundario, industria. En un momento de reconversión, de cierre, cuantas industriales. Sector terciario, oficinistas, maestros escuela, médicos, la sociedad de la revolución científico-técnica, la sociedad de trabajadores de cuello duro. Pues a lo mejor lo es, lo dice Marcelino Camacho. Y eso hay que discutirlo, porque entonces nuestro concepto de bloque histórico cambia. Por eso hay que traerlo aquí, que este partido dé su opinión. Fijaros por qué habla en el manifiesto programa. Porque no son cuatro cosas, son cosas en profundidad. Las revoluciones de los países del mundo, sí. Pero tienen por aquí un fallo. Y es que lo específicamente ruso de la revolución rusa, a veces lo hemos copiado como el modelo exportable, ese es nuestro error. La revolución se produce en Rusia con un 90 y tanto % de campesinados analfabetos, anticuados, que tiene que hacer la acumulación capitalista pero a través del Estado. Es decir, el desarrollo industrial del capitalismo lo tienen que hacer el régimen en el cual gobierna el Partido Comunista, lo cual trae unas contradicciones de burocratización, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Siguiente elemento a discutir en este partido, que es muy importante, distinguir lo que hay de revolucionario y válido en aquello de lo que no es válido, porque se hizo en 1917 en una sociedad específica. No es lo mismo eso que el caso cubano. Es distinto. Entonces, separar las dos cosas, ver qué es lo que hay válido de Lenin. Pues esto es válido. Esto ya no, porque Lenin era una persona que vivió una época histórica, tenía criterio, pero se pudo equivocar. Hay que verlo. Marx tiene ideas que son válidas, todo su método de pensamiento, pero hay ideas, voy a poner una, en la que para Monter Marx se equivoca, porque era hijo del 19. Marx es un amante de la productividad, habla de producir, para que haya bien. Pero Marx lo pensó, porque estaba en un siglo de optimismo, el siglo XIX, que las fuentes de riqueza eran finitas. Y llega el movimiento ecologista y le corrige a Carlos Maez en un momento que no podemos estar sacando carbón constantemente porque se acaba la tierra. Entonces hay que incorporar esos elementos modernos al marxismo. Entonces esto de Marx vale, esto de Marx no vale. Porque además es un marxismo. Tenemos que discutirlo sin miedo. ¿Qué es lo que es válido, qué es lo que no es válido? Entonces las revoluciones del tercer mundo, para mi modo de entender, son revoluciones que intentan crear el socialismo. Porque claro, yo no quiero nombrar, yo creo que los países que están en vías del socialismo. En vías. Tema a discutir también con los camaradas de base. Porque eso plantea otros problemas. Hay que leer, camarada, el discurso de Gorbachov, que dice cosas que aquí se decía en la situación de 5 años, se lo acusaban a último, dice Gorbachov, hay que leerlo. Si queréis, vamos, yo tengo allí el partido, ¿qué lo traéis? Y vamos, no hay sospecha de que Gorbachov sea alguien de izquierda, no hay sospecha. Pero ¿qué pasa? Hay que recuperar el pensamiento marxista de pensar libremente de cómo transformar el mundo en sentido revolucionario y ver lo que ha muerto, lo que no ha muerto y tirar para adelante. Eso es retomar la tradición comunista. Me he enrollado, perdonadme, pero me gustaría el tipo de reunión, de preguntas, de respuestas, de motivar inquietud cuando llegue, si llega. En esto llamo la atención a los camaradas. Tendrán que estar muy animados porque todo el mundo está de acuerdo en que la discusión del manifiesto programa, si hacen falta 10 reuniones, 10 reuniones, en sitios tranquilos. Los carlistas le van a contestar. Los carlistas, bueno. No. El carlismo nace como un movimiento totalmente reaccionario del siglo XIX. Y de ahí derivan los requetés que intervienen en la guerra civil como el general Mola y son de derecha reaccionaria. Un descendiente de la rama carlista, Carlos Hugo, funda un carlismo basado en la autodeterminación de las regiones insulares de España, en el socialismo autogestionario de izquierda. Pero claro, con ese nombre y con esa tradición, ese partido carlista, que con los datos, en el año 82 no sacó en toda España, hay que ver también lo aliado que hemos buscado, nada más que 224 votos. En el año 82
22 por ahí está, después lo veréis. 224 votos, sacó el Partido Carlista en toda España el 22, y con eso nos hemos aliado. ¿Qué ha ocurrido? A mucha gente carlista le suena a guerra civil, le suena al requeteo, a lo de la buena ropa. No son. Yo creo que ha sido un error, porque ni aportaban nada, 224 votos, confundían a la gente, y don Santiago ha dicho que eran los requeteros. Claro, don Santiago me ha dicho lo que yo le dije en Sauce por la radio. Son los mismos que don Santiago metió en la Junta Democrática. Pero eso la gente no sabe. O sea, el nombre es realmente reaccionario. Pero es una cosa rara, una flor rara, que no sirve para nada, porque 224. Ya está claro. Vamos, son de izquierda. Pero la gente no se lo cree, niño. La gente piensa en el requeteo. No, digo, a mí no me lo tenía que aclarar, yo que tenía que aclarar a la persona que tenía que aclarar. Pero la gente no se lo ha creído, vamos. Muchas explicaciones que le doy suena a requeteo. ¿Qué quieres? Será Hugo Palma. Carlos Hugo de Hugo Palma, señora. Estuvo perseguido por el régimen de Franco, en fin. Una cosa rara que ha salido del carlismo, un movimiento de izquierda. Algo rarísimo, pero que no lo